Santiago de Cuba, y ahí yo creo que prendió un poquito la llama. Yo cuando llegué la primera vez a Cuba no sabía prácticamente nada, y he conseguido a lo largo de mis viajes poder amueblar mi cabeza para poder encajar el rompecabezas de lo que fue la guerra de Cuba. Y me ha llevado pues a llevar pues eso, 33 años detrás de los miembros de la escuadra de Cervera y de todo el 98 en general. Mi abuelo era el teniente de navío de primera y tercero del Colón, que combatió en Cuba sin su artillería principal, que todavía no la tenía montada. En esta playita, en esta ensenada, se encuentra el Cristóbal Colón. Y para los españoles tiene una consideración especial, que es el desencuentro final y el reencuentro, yo diría que más fructífero, con la isla de Cuba, de dominantes a lo que somos, que es familia. Pero yo tengo que confesar que aquí, en el sitio que estamos, se encuentra mi amor cubano. Nunca serían para mí bolas de hierro o chatarra inservible. Para mí son parte de nuestra identidad. Yo tenía muchas preguntas sobre esa guerra y como no encontré la respuesta, me dediqué a escribir los libros que hubiera querido leer. Así fue como llegué al 98. En Santiago de Cuba es muy escaso el ansiado carbón que necesitan los barcos españoles para intentar escapar en la primera oportunidad. La ciudad, extenuada por una prolongada guerra, ahora está rodeada por el ejército cubano y también sufre un bloqueo por la flota norteamericana. En España la prensa insistía que salga la escuadra, porque no sale la escuadra. Creo que fueron entre 3 o 4 veces que tuvo la posibilidad de salir a la mar, en una por mal tiempo, en otra por indecisiones. No salió. Y al final, pues los barcos estaban allí y nadie sabía qué hacer con ellos. Si la opción fue combatir aquí, habría que aceptar lo que el Consejo de Guerra, presidido por Cervera, ha decidido. Bajemos las armas y combatamos aquí. Cervera sabía que el salir era suicida. Y es una orden que él dice que no la daría directamente, que se la tenían que imponer. Desde La Habana, el capitán general Blanco ordena muy temprano, el 2 de julio, la inmediata salida del almirante Cervera. Una vez terminados los combates del Caney y San Juan, y ante el peligro de que la ciudad caiga en manos del ejército norteamericano y de sus aliados cubanos, crece el temor en el mando español de que también se pierda la escuadra sin combatir. Cervera dice a sus órdenes, sale de la bahía y sabe a lo que va. Fue al suicidio. Y eso tiene un mérito extraordinario, otro cualquiera se hubiera desmoralizado. Y sin embargo, ni uno de todas las dotaciones deserta. Y este sale a que le hundan. Por una boca estrecha, de uno en uno. Uno de los juicios más acertados sobre la batalla lo ha suscrito precisamente el comandante Fidel Castro, que dijo: aquello no fue una lucha de un barco contra otro barco, sino un barco contra una escuadra, otro barco contra una escuadra. Conocían y sabían perfectamente que salían a morir y que era una causa que no tenía mucho sentido. En mi criterio es una puesta en escena de cómo debía terminar la guerra. España, como digo, no tenía muchas salidas. Libró la última batalla de su colonialismo con la dignidad que le permitieron algunos militares, pero con la catástrofe que la propia realidad le impuso. En realidad, el cariño que le tuvo el almirante a la reina doña María Cristina, de la cual había sido ayudante, yo creo que también influyó un poco en la salida, porque sabía que era la manera de acabar la guerra, y al acabar la guerra se perpetuaba la monarquía. Que haya sacrificado toda la gente que sacrificó en esa batalla, ¿no? Porque pudo haberla evitado simplemente con no cumplir las órdenes. Hay que entender que en aquella época, si un comandante general de una escuadra no salía, como en este caso era de Santiago de Cuba, el destino suyo podía haber sido perfectamente, haber sido fusilado inmediatamente. Fue la actitud de un soldado. Un soldado tiene que combatir independientemente de sus ideas personales. O sea que yo creo que Cervera hizo lo que tenía que hacer y propuso lo que tenía que proponer, que era no salir. Pero cumple con el deber.
y el primero que cumple con el deber es él, que sacrifica su propio barco y se coloca él en situación de riesgo absoluto para tratar de abrir la ruta. Mientras que los demás buques optaban por la solución de la escapada. Concas, que no desconoce el peligro de esa maniobra, le indica: almirante, su hijo y ayudante, podríamos situarlo en el Colón. El único barco que realmente tenía orden de enfrentarse a la escuadra norteamericana era el buque insignia, el Infanta María Teresa. Y el almirante dice: no, mi hijo es mi ayudante y mi ayudante viene conmigo, donde esté. Él lo sabe y asume esa responsabilidad. Pues él salió el primero contra la escuadra estadounidense, para que los demás barcos pudieran hacer lo que se llama una estrategia de diversión, para intentar distraer a los buques, despistarlos y escaparse, que era la única salida que tenía. Y salió en el peor momento, porque salió a las 9:30 de la mañana, del día claro, y tenía todo el día, toda la luz del mundo por delante para que los otros lo persiguieran. La decisión de salir de día me parece una barbaridad. Eso es un disparate, porque si hubiera salido por la noche, los reflectores del Brooklyn, del Iowa y del Texas, que estaban a media milla, a 2 millas, hubieran barrido hubieran iluminado, hubieran hecho como un día celeste. De noche hubiera sido infinitamente más fácil el escape que de día. Los muertos hubieran sido mucho peor, se hubieran ahogado y además no hubieran podido traspasar la bocana ni uno. ¿Por qué? Porque es que no sabían ni nadar. Yo siempre pensé que la salida en horas de la noche podría ser una alternativa que salvaría los barcos o alguno de ellos. O que cuando se habla de la salida nocturna, la gente que enfoca estos problemas es gente de salón, que no sabe lo que es este medio, lo que es la mar, lo que es el viento y lo que estos elementos que nos rodean, en lo que se pueden convertir. Es la primera vez que Cervera piensa en su gente y no piensa en el gobierno que está a 8.000 kilómetros de distancia, que no conoce la realidad. Transcurren las últimas horas del 2 de julio de 1898 y un hecho en el que pocos han reparado puede influir en los análisis sobre la conveniencia o no de la salida de la escuadra del almirante Cervera bajo el amparo de la oscuridad de la noche. El día 2 de julio hizo un lleno de luna. La claridad, como sabe cualquier marino, de una luna llena realmente no iba a ser resguardo para salir por la boca de Santiago de Cuba. Y cuando contemplas a un responsable militar que es avaro con la vida de sus hombres, que tiene la conciencia de que está gestionando proyectos vitales, que son esposas, que son hijos, que son las ilusiones de la gente, no es simplemente un uniformado, no es simplemente un número en la marinería, es un ser humano. Cuando sigues manteniendo el concepto de que esa persona es un ser humano, y eso que aparentemente es elemental y evidente, no es tan sencillo, ni lo encuentras tantas veces en guerra, bueno, te encuentras con una persona que tiene una fibra humana que a mí me parece admirable. Que hizo una misión humanitaria, si se puede llamar de esa manera, a todas las familias de todos los españoles que sobrevivieron a aquel desastre. Uno de los principios de la estrategia es la moral. Luego ir vencido al combate es una cosa complicada, muy complicada. No es ningún caso nuevo en la historia, se ha repetido muchas veces. Sabía que la maniobra era descabellada. Cervera se opuso legalmente con todos los argumentos que tenía. No le hicieron caso. Pero ahí había un trasfondo político, hay que decirlo. Había un trasfondo político. Cervera hacía de chivo expiatorio, porque se quería terminar la guerra como fuera. Cualquiera que hubiera sido la variante empleada, dada esa circunstancia, dada la correlación de fuerzas desfavorable, dada la situación táctica que tenía la escuadra española, el fin hubiera sido el mismo. Yo lo que hubiera hecho, yo no lo puedo decir porque no lo sé, porque habría que saber lo que estaban sintiendo allí. Lo digo porque es difícil saberlo. Pero hay que estar allí, con 2000 y pico personas detrás de ti, mirando para ti, diciéndote: ¿y ahora qué? Hay que estar allí y decidir. Y es muy difícil.